¿Alguna vez te pasó algo relacionado con fantasmas o fenómenos extraños? Algo se autoinvitó a la casa de mi amiga. He contado esta historia en otro subreddit, pero esta fue la experiencia más aterradora que realmente me marcó. Cuando era más joven, tenía una vecina que se llamaba Lexi y era mi mejor amiga. Nuestros padres solían hacer viajes juntos en moto y, mientras estaban fuera, nos quedábamos a dormir en una de nuestras casas hasta que volvieran. Era algo normal para nosotras. Nunca habíamos vivido nada paranormal hasta esa noche. Estábamos sentadas en su habitación, hablando y haciendo lo de siempre, cuando vimos una luz brillante a través de su ventana, seguida del sonido de motocicletas entrando en la grava del camino de entrada. Pensamos al instante, vale, nuestros padres se olvidaron algo. Pero antes de que pudiéramos levantarnos para ir a ver, escuchamos unos golpecitos en la puerta y una voz suave de mujer diciendo, ¿hola? La puerta principal se abrió. Ese sonido era familiar porque la puerta siempre raspaba el suelo de madera al abrirse. Entramos en pánico, pensando que había un intruso, porque esa voz no sonaba como alguien de nuestras familias. Tenemos un acento muy texano. Recorrimos la casa, muertas de miedo, solo para encontrar la puerta principal completamente abierta y nadie en el camino de entrada, nadie en la casa. Nos tranquilizamos un poco. Regresamos a su habitación, pero justo antes de que Lexi entrara, se desplomó en el suelo y empezó a sollozar. Yo no sabía qué estaba pasando. Estaba aterrada y me dijo que algo tan alto como el marco de la puerta estaba de pie en la habitación de sus padres. Cuando nuestros padres regresaron, la familia de Lexi siguió teniendo actividad paranormal en esa casa. Al final, se mudaron también. Sé que suena como algo sacado directamente de una película, pero es 100% real. Me ocurrió hace unos 24 años. Cuando aún era recién casada, mi entonces esposo y yo nos mudamos a un apartamento tipo dúplex. Los 2 pisos del apartamento estaban en el segundo y tercer nivel del edificio, y la oficina de administración, junto con los buzones, estaban casi directamente debajo de nosotros, en la planta baja. Esto es importante más adelante. La mujer que administraba el edificio era mayor, no cuidaba bien la propiedad, y pasaba la mayor parte del día fumando cigarrillos Camel sin filtro en su oficina, y siendo una vieja racista y desagradable. Imaginen alquilarle a una versión de Juno, la trabajadora social de Beetlejuice, pero menos útil. Realmente resentía que tuviéramos ese apartamento tipo dúplex. Decía que mentimos sobre que yo estaba embarazada cuando nos mudamos, porque no quería alquilar esa unidad a personas con hijos. También hizo algunos comentarios despectivos sobre mi esposo por su raza. Era un encanto de verdad. Después de que nació nuestro hijo, yo era ama de casa, ocupándome del bebé y manteniendo la casa limpia sin coche ni amigas cerca. Un día, después del almuerzo, el bebé necesitaba un baño. Cualquiera que haya alimentado a un bebé de 9 meses sabe el desastre que puede causar. Así que subí las escaleras y abrí el grifo de la bañera. Pronto, tenía al bebé sentado feliz en uno de esos asientos con ventosas, chapoteando. Un inciso importante. Era pleno invierno y no teníamos calefacción, un problema que llevaba tiempo discutiendo con Juno la casera. Además, ya había discutido de otros problemas, el ventilador del techo que hacía chispas, el triturador de basura pegado con cinta adhesiva que perdía agua. Básicamente, teníamos que usar estufas eléctricas en todas las habitaciones para no congelarnos. Había llevado una de esas estufas al baño para mantenerlo caliente, y la puse sobre el tocador, fuera del alcance y de cualquier salpicadura. Yo estaba de pie en la bañera, lista para sacar al bebé, cuando de repente la estufa empezó a balancearse de un lado a otro, aunque antes no lo estaba haciendo. Sentí una sensación de pavor horrible mientras la miraba, y simplemente reaccioné, porque supe que no podría sacar al bebé y a mí a tiempo. Agarré el asiento con el bebé dentro, lo levanté y lo dejé caer por el borde de la bañera hacia el suelo del baño, justo cuando la estufa alcanzó el final del cable. La estufa golpeó la puerta de la ducha, rebotó en el borde de la bañera y cayó de lado en el suelo, a unos centímetros, donde se apagó. Tenía apagado automático si se volcaba. Cuando miré hacia la esquina del baño, esa parte de la habitación simplemente se oscureció, como si se llenara de sombras. No había humo, ni cambio de luz, ni ventanas.
Así que no era que el sol se escondiera tras una nube. Era simplemente más oscuro. También empecé a oler humo de cigarro. Camel sin filtro. Un olor que conocía bien de estar en la oficina de Juno constantemente para que arreglara cosas. El olor era tan fuerte que me hizo toser y me dolía el pecho, pero no había neblina de humo visible. Y sentí una sensación abrumadora de odio y maldad, como si alguien estuviera ahí parado, mirándome con una mirada que mataba. Agarré al bebé, una toalla, y salí corriendo escaleras abajo. Estaba tan asustada que no pude volver a subir. Usé unos pañales del bolso del bebé. Lo envolví en la toalla y lo mantuve cerca para mantenerlo caliente. Me quedé ahí abajo todo el resto del día hasta que mi esposo llegó. De vez en cuando miraba hacia la escalera, pero no quería subir al bebé. Y también tenía miedo de dejarlo solo abajo. Cuando él me preguntó por qué el bebé no estaba vestido, le conté sobre la estufa y el humo en el baño, y subió a revisar, pensando que sería otro problema de mantenimiento. No había problema eléctrico, ni daño en el enchufe, ni humo, ni olor a cigarro. Volvió a poner la estufa sobre el tocador, la encendió, la observó un rato y no se movía, así que no era que se hubiera caído sola más temprano. Él se rió, no lo tomó en serio. Pero más tarde ese mismo día, escuchamos al hijo adulto de Juno abajo gritando como loco cerca de los buzones. Fue entonces cuando nos enteramos de que ella había tenido un infarto masivo en su oficina ese mismo día. Su hijo la encontró muerta en su silla, con un Camel sin filtro aún en la mano. He tenido varias experiencias sobrenaturales, pero la que suelo contar es de cuando trabajaba en un supermercado. Crecí en un pueblo agrícola y el único lugar para comprar víveres, aparte del carísimo Shopko en las afueras, era el supermercado familiar Robertsons. La familia Robertson era muy activa en la comunidad, pero también tenía fama de ser tacaña, o según a quien le preguntaras, directamente malvada. Si me preguntabas a mí o a los demás chicos que embolsaban, Robertsons tenía un aura oscura. Había muchas razones. Los techos abovedados en las áreas de atrás, los pisos crujientes en las oficinas del segundo piso, o la puerta escondida detrás de unas estanterías viejas que llevaba a un espacio bajo el muelle de carga. Pero lo peor era el patriarca de los Robertson, Blaine. Era demasiado viejo para manejar el negocio, pero también demasiado terco para dejar que su hijo, con su ridículo peluquín, se hiciera cargo. Así que pasaba los días arrastrándose por los pasillos, fastidiándonos a los chicos en cada oportunidad. Nos regañaba si marcábamos tarjeta un minuto antes de la hora. Nos regañaba si esperábamos junto al reloj, faltando un minuto para salir. Nos regañaba por flojos si no estábamos en movimiento constante. Siempre bromeaba diciendo que Blaine era un vampiro. Simplemente se negaba a morir. ¿Por qué, si no, nunca se escuchaba una llamada por los altavoces para buscar a un niño perdido? Una noche, mis sospechas se reforzaron. Blaine había llegado como a las 9 para hacer unos trámites en la oficina del segundo piso. Mi compañero de turno y yo ya habíamos terminado todo lo necesario, así que estábamos perdiendo el tiempo en la zona de carga, justo al pie de las escaleras que llevan a las oficinas. Cuando dieron las 10, hora de cerrar, pensé en avisarle que íbamos a cerrar con llave. Subí las escaleras y me di cuenta de que todo estaba oscuro. Llegué arriba, miré alrededor, ni una sola luz prendida. Estuvimos parados todo el tiempo frente a las escaleras, y Blaine nunca pasó junto a nosotros. Incluso cuando Blaine no anda rondando como Nosferatu, pasan cosas raras allá arriba. Las tuberías expuestas que suben a las oficinas suenan como si alguien las golpeara con un martillo. Se oyen pasos crujir por todo el segundo piso. Todo esto sucede cuando está oscuro y vacío, mientras estamos justo al lado de las escaleras. Una noche, mi compañero y yo nos asustamos tanto por los ruidos en las oficinas que decidimos pasar el resto del turno caminando en círculos por el supermercado. Pero mientras cruzábamos de un pasillo a otro, una lata de judías se cayó a la mitad del pasillo de verduras. La volvimos a poner en su lugar y seguimos caminando. 2 pasillos después, otra lata cayó. Esta vez, mientras la acomodaba, otra lata, a unos 5 metros de distancia, salió volando del estante. Esa la dejamos ahí y nos fuimos directo a acurrucarnos cerca de las cajas registradoras hasta que terminara el turno. Para rematar, otro chico que embolsaba pidió que lo sacaran de los turnos nocturnos,
después de lo que vivió en la sala de descanso. Esa sala tiene 2 baños pequeños, uno para hombres y otro para mujeres. Estaba en su descanso cuando escuchó el llanto de un bebé desde el baño de mujeres. Ya llevaba 5 minutos ahí y no había visto a nadie entrar, y mucho menos con un bebé. Aguantó el llanto 5 minutos más hasta que se preocupó de verdad y fue a tocar la puerta. Golpeó varias veces, hizo preguntas, pero no recibió ninguna respuesta. Solo el llanto incesante. Finalmente, convencido de que algo le había pasado a la madre, abrió un poco la puerta. El baño estaba oscuro y completamente vacío. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna nota de Serenata Oscura. Estaba conduciendo solo por el norte de Nevada y decidí parar y buscar un motel. Conducir de noche, en esa zona, puede ser peligroso. Al principio llegué a un motel de una sola planta que se veía algo turbio. Recuerdo haber pasado lentamente por el parking y pensar, si estoy dormido y alguien intenta entrar a la habitación, no hay nada que pueda hacer. Así que mejor busqué un hotel más grande, de varios pisos, que se veía mucho más seguro. La recepcionista fue muy amable y escuchó mi petición de una habitación en el 3.º o 4.º piso. Pensé que sería más tranquilo ahí arriba. Probablemente yo tenía pinta de estar agotado, ya que había conducido todo el día. Me bajé en el piso equivocado y pensé que quizás había otros ascensores en el extremo del edificio, así que caminé hacia uno y me quedé esperando mientras un ascensor lleno bajaba. Cuando se abrieron las puertas, vi una especie de figura brumosa que se desvaneció justo en el espacio vacío dentro del ascensor. Había 2 hombres dentro. Ellos no notaron nada raro, pero yo me quedé mirando justo al lugar donde hubiera estado parado. Los hombres salieron del ascensor y yo me subí solo. No me asustó lo que vi dado que ya he visto cosas así antes. Por suerte dormí bien y el resto del viaje fue tranquilo, sin más eventos paranormales. A veces me pregunto si lo que vi fue real. Obligatorio decir que soy escéptico, pero he tenido un par de experiencias en mi vida que no puedo explicar. Esta fue con diferencia la más inquietante. Cuando era pequeño, sufría de insomnio crónico. Después de acostarme me quedaba despierto durante horas. Mi madre lo sabía, y todas las noches venía a comprobar si me había dormido. Si me pillaba despierto, me regañaba. Por eso, cada noche fingía estar dormido. Me quedaba totalmente quieto, con los ojos cerrados y respirando de forma tranquila hasta que se iba. Una noche, escuché cómo se acercaba a mi puerta y la abría, así que hice lo de siempre. Me quedé inmóvil con los ojos cerrados, pero esta vez oí cómo empezaba a entrar en la habitación. Pensé que se había dado cuenta de que seguía despierto y venía a comprobarlo más de cerca. Mantuve los ojos cerrados, esperando que colara como siempre. Entonces, sentí un peso enorme sobre el pecho. No tengo ni idea de cómo lo racionalicé siendo un crío, pero en mi cabeza imaginé que se estaba inclinando y apoyando sobre mí, como para pillarme por sorpresa o algo así. Ahora, de adulto, me doy cuenta de que no tiene ningún sentido que alguien pueda apoyar todo su peso solo sobre el pecho de otro de esa manera. Pensé que estaba intentando asustarme para ver si fingía dormir, así que aguanté completamente quieto, aunque estaba muy tenso. Después de lo que me pareció una eternidad, aunque seguramente fueron menos de 10 segundos, el peso desapareció y escuché cómo salía de la habitación y cerraba la puerta. Me sentí aliviado, no me había pillado despierto. 20 años después, charlando con mi madre sobre cosas de cuando era niño, me acordé del tema. Lo solté riéndome, esperando que ella respondiera en plan, sí, sabía que estabas despierto, o algo así, para reírnos juntos. Pero se me quedó mirando, confundida, y me dijo que ella nunca entraba en mi cuarto, que solo asomaba la cabeza por la puerta antes de cerrarla. Se le notaba que le daba mal rollo, igual que a mí. Si no era mi madre lo que tenía encima del pecho aquella noche, ¿qué cojones era? Cuando era pequeña, tendría entre 4 y 6 años, odiaba dormir en mi propia habitación. Vivía con mi madre, mi padre y mi hermano pequeño en una casa antigua situada en un terreno de unas 9 hectáreas, la mayoría cubierto de bosque. Una noche,
Según me cuentan mis padres, me acostaron y al poco rato salí de mi habitación y les pregunté, ¿quién es la señora del vestido rojo? Obviamente se asustaron, pero no había nadie en mi cuarto. Recuerdo que en esa casa tenía sueños muy extraños, como que flotaba y rebotaba por el aire, persiguiendo una especie de orbe verde pálido. También recuerdo ver a una mujer vestida de noche, de pie, en el marco de la puerta del salón. Nos mudamos a otra zona de la ciudad cuando fui un poco mayor. Nunca volví a tener problemas para dormir sola en mi cama desde entonces. Años después, unos amigos de mis padres se mudaron a nuestra antigua casa. Un día, la madre les cuenta que su hija había visto un fantasma, una mujer con un vestido rojo. Mis padres jamás les habían mencionado nada de lo que yo vi, pero su hija describió exactamente al mismo espectro. Me parece demasiado parecido como para ser simple coincidencia. Mucho tiempo después, nos mudamos a una ciudad a 1 hora de distancia. Nos llevamos con nosotros una casa de muñecas que había sido mía desde que vivíamos en la primera casa. Mis hermanos y yo descargamos una de esas apps tontas de cazar fantasmas, de esas que te sacan un anuncio cada 2 segundos. Apuntamos con el móvil hacia la casa de muñecas y la app mostró vestido rojo. Borramos la aplicación inmediatamente. Y aún, más de 15 años después, me sigue dando escalofríos.